En el vídeo anterior vimos lo que es la transferencia de percepción, cómo vence la autopercepción mediante la APX, que es la acción de autopercibirse, la negación de la unicidad. Agrupa a todos los fragmentos, todas las partes autopercibidas en una sola. Es decir, va a crear un solo ser, una sola identidad, desde la multiplicidad, desde la infinidad de seres que se han generado por la negación, obviamente, de la infinidad que impulsa la replicación. Así, decíamos que esto funcionaba de la siguiente manera. PAPs, ejecutando APX, sea AP total, ejecutando APX. Esto es lo que llamamos la fragmentación inicial, que era esto. La parte 1, la parte 2 y la AP total. Y en este caso, por ejemplo, 4, o vamos a poner en vez de 4, vamos a poner 8 partes autopercibidas, alinean su autopercepción, su APX, con la autopercepción, la APX de AP total. ¿Qué significa? Que 4 partes se autoperciben a nivel superior, pero el máximo que va a englobar esa unión, esa agrupación, va a ser cuántas partes están haciendo eso de forma simultánea, ¿no? Si fueran 30.000, sería una unidad de las 30.000. Si fueran 800.000, de las 800.000. Y si fueran 2, serían 2. Entonces, se genera lo que es la parte autopercibida superior, PAP superior, que ejecuta su propio APX. ¿Por qué? Porque al autopercibirse en una unidad superior, lo que está sucediendo es que se autoperciben como algo, más bien como alguien, como una parte a dos niveles, al nivel de la individualidad y al nivel de la totalidad, que es una totalidad que engloba a ¿cuántas partes engloba? Pues en este caso a 8. La PAP total, esto es la PAP superior. Hay PAP superiores sobre PAP superiores, ¿no? Lo que decíamos, como una pirámide. Bueno, vamos a poner uno más de ejemplo, ¿no? Esta sería la PAP total, que obviamente se va a corresponder con AP total, pero como lo vamos a decir a nivel de parte, no a nivel de la totalidad, simplemente le vamos a cambiar la nomenclatura. Significa que las partes se van agrupando en partes superiores hasta llegar a la única. Bien, ¿qué significa? Que en la PAP total están incluidas todas las partes autopercibidas. En las siguientes, pues, por ejemplo, si hay 3 justo debajo, pues englobarían a todas, a no ser que haya alguna suelta que no esté vinculada a ninguna parte superior, solo directamente a la total, ¿no? Pero de esa manera sería como una cascada donde la primera engloba a todas. Las siguientes deberían englobar a todas, puesto que realmente la primera no es que englobe a todas, sino que engloba a las 3 siguientes, que a su vez a las 6 siguientes, que a su vez a las 9. No es una geometría de 3 a 3, es un ejemplo. Hasta que al final todas. Es decir, esta engloba a todas. Estas 2, pues la mitad cada una. Estas 3, pues un tercio cada una, ¿no? Bien. Eso es lo que sucede a nivel ontológico. Es que este rotulador no sé por qué, mancha mucho. Así que tengo que ir limpiándome. Cosas del directo. Bueno. Entonces, las partes, a nivel ontológico, esto es lo que sucede con las partes autopercibidas. Pero vamos a ver lo que sucede a nivel perceptual. Es decir, eso es lo que pasa de espaldas a nosotros, de preobservación. Pero ¿qué observamos exactamente nosotros? Porque somos identidades. ¿Qué observo yo? Yo me asomo a la ventanita para ver lo que hay hoy, ese algo. ¿Y qué voy a ver? Pues voy a ver gente que se enamora, voy a ver gente que se hace amigos, voy a ver hormigas que forman un hormiguero, voy a ver bancadas de peces que nadan al unísono, voy a ver plantas que se unen con hongos micorrízicos por kilómetro de distancia, bosques, ecosistemas, voy a ver un montón de cosas y necesito entender qué es exactamente lo que está sucediendo. Pues lo que está sucediendo es básicamente que todas las partes autopercibidas a nivel perceptual de lo que observamos se van a comportar de la misma manera, pero vamos a poner el filtro, el foco, las lentes de la percepción. Bien, las PAP ahora le vamos a llamar IDES, identidades. A la PAP superior le vamos a llamar entidad. ¿Qué significa? Que si tú aquí escribes entidad,
pues si le suman la ID es identidad, es decir, la entidad es eso previo que forman varias identidades hasta que surja una identidad aquí y entonces las partes dejarán de ser partes para ser simplemente, o sea, las identidades dejarán de ser identidades para ser simplemente pues, componentes de una identidad superior, exactamente como las células de mi cuerpo, que no son ellas en sí mismo, son yo. Ellas son partes de mí, ellas no viven para ellas mismas, viven para mmí. Quien ostenta el yo, quien controla todo el cuerpo, ese soy yo, no ellas. Ellas son solo partes, no existen por sí mismas, porque tienen una existencia supeditada al yo. Por eso han transferido el yo. Así que tenemos la identidad, la entidad. La APX de las PAP le llamaremos percepción individual. La APX de la PAP superior le llamaremos percepción colectiva. Entre la percepción individual más la percepción colectiva es un suma 100. Es decir, vamos a ver. Ahora cogen 2 personas. Venga, 4 personas y se conocen de repente y se hacen amigos. Y forman una entidad. Así que tenemos 4 identidades. 4 por ID y una entidad. 1 por entidad. La percepción individual de cada uno, pues al principio de conocerse, pongamos que, vamos a ver aquí, percepción individual y percepción colectiva. Pues al principio era de el 100% de la percepción individual que tienen disponibles, pues vamos a poner que tenían el 100% de la que tienen disponible, entendiendo que la que tienen disponible es aquella que no han intercambiado por percepción colectiva con otras entidades. ¿Vale? No quiere decir, no es su valor absoluto de cuánta percepción individual tienes, puesto que un humano ya, nada más nacer, ya está vinculado, por ejemplo, a la entidad familia, a la entidad, a lo mejor barrio o lo que sea, o zona rural donde vive, o pueblo o municipio. Hay vinculaciones donde uno ya prácticamente al nacer se vincula, entonces la identidad, o sea, la percepción individual ya está transferida a esos lugares. Por eso, si tú observas un bebé, si viajaras en el tiempo, un bebé de hace 10.000 años o de una tribu aislada, pues se va a comportar de una manera diferente que uno que vive en sociedad. Enseguida vas a ver diferencias muy grandes. ¿Por qué? No es porque... no, porque allí lo que aprende, lo que deja de aprender y aquí, claro, los estímulos... No. Según esta ontología, lo que está sucediendo es que su identidad, que está formada por la percepción individual más la colectiva, al estar sometido a entidades tan variadas, pues va a tener un comportamiento muy diferente al que tendría si estuviera en una tribu aislada. Bien, así que si dispone de 100, pues esto es previo a conocerse. Luego se conocen. Bueno, pues esto ya pasa a 95 y aquí todos transfieren un 5. Bueno, si todo va muy bien, pues pasa al 80 y al 20. Si todo va muy bien, pues pasan al 70 y al 30. ¿Hasta cuánto pueden llegar? Pues eso va a depender del tipo de entidad. Bien, así que la percepción individual, si lo vemos aquí, es decir, el yo aislado cada vez tiene menos valor y cada vez tiene más valor la percepción colectiva. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a mi identidad, siendo que identidad es igual a percepción, igual a experiencia, igual a conciencia. Aquí le pondremos más tiempo. La experiencia en el tiempo sería lo que llamaríamos la conciencia. Bien, por tanto, la identidad es igual al filtro de percepción más la percepción individual más la percepción colectiva. Significa que mi identidad es yo. Aquí ya empieza a ser menos yo y se va a nosotros. Ya no me percibo a mí mismo como alguien, como Alberto, sino soy Alberto en un 70%, pero en un 30% soy ese algo que somos todos nosotros. Bien, si esto lo llevamos a un hormiguero, imaginemos que en el hormiguero una hormiga tiene un 20% de percepción individual y un 80% de colectiva. ¿Qué pasa? Que su yo está aquí, es mucho más el hormiguero que sí misma, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Mirad, dentro de la transferencia de percepción, la transferencia de percepción significa yo entrego percepción individual y recibo percepción colectiva. Es decir, mi APX sobre mí es cada vez menor en comparación con la APX que tiene la PAP superior, es decir, me autopercibo como parte autopercibida cada vez en menor grado comparado con como me autopercibo como PAP superior, como parte autopercibida superior. Esto es lo mismo, me percibo a mí mismo cada vez menos como un yo aislado y más como un yo superior o como un nosotros. Bien, ¿qué quiere decir? Mirad, la transferencia, cuando tú vas a pasar un yo, o sea, vas a convertir 4 yoes
en un solo yo, ¿no? Esto se va a hacer de la siguiente manera, mirad. Lo voy a hacer de otra manera para que veamos exactamente cómo es el proceso exacto. Ya veréis, que es muy fácil de comprender así. Mirad, 4 identidades. De repente dicen, oye, nos llevamos bien, ¿vale? Y, oye, nos llevamos mucho mejor de lo que pensábamos. Cada vez esto empieza a ser más opaco y ellas empiezan a ser más transparentes. Si esto cristalizara hasta el 100%, lo que sucedería al final es que tendríamos una opacidad total aquí y no habría diferenciación interna. Entonces habríamos pasado de, ¿cuántos yoes había aquí? 4 por identidad a 1 por identidad. Sería una identidad superior formada por 4 partes, pero que como no habría diferenciación interna, simplemente sería como la célula de mi cuerpo. Es decir, están ahí, son partes, pero no son un yo. El yo lo ostento yo. Entonces, cuando vamos a hacer una transición del yo al yo superior, nos vamos a encontrar con una simple regla muy sencilla de comprender, además muy sencilla de resolver. Mirad. Del yo individual, vamos a ponerle yo individual al yo superior. En esta transición vamos a ver que hay un punto de quiebre intermedio. Bien, para el yo convertirlo en un yo superior, ojo, para diferentes yoes, convertirlo en un yo superior, se tiene que dar una transición necesaria, que es el nosotros. Bien, ¿por qué? Porque yo me voy a autorreconocer en otros yoes. Si entre los 4 tenemos que ser una unidad, el primer paso necesario es que nos vamos a autorreconocer como lo mismo. Por eso vamos a pasar de yo a nosotros y luego al yo superior. Así que aquí hay 4 identidades separadas. Aquí hay un nosotros que es... ¿Qué es exactamente? Es 4 por identidades más 1 por identidad. ¿Bien? Y aquí es simplemente 1 por identidad. Esto sobra. Vale. Bien. Ahora vamos a ver esto sería, imaginemos que esto es el 0, esto es el 50 y esto es el 100 de la transferencia de percepción. Aquí ha desaparecido la diferenciación interna. Aquí hay una diferenciación interna, pero en la que nos equiparamos todos, somos lo mismo. Y aquí hay un punto de quiebre, que obviamente va a ser el 25% y el 75%, en el que, voy a ponerlo aquí, 25, 75, en el que el yo va a migrar al nosotros, así, va a haber una predominancia del yo, y aquí una predominancia del nosotros, y aquí el nosotros, en su transición, en su camino al yo superior, va a haber una predominancia del nosotros, pero hacia el yo superior, y aquí una predominancia absoluta del yo superior. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos las hormigas, supongamos que están en el 80. Significa que, ¿qué son? Es muy sencillo, es más el yo superior que el nosotros. Una manada de lobos, ¿qué son? Más el nosotros que el yo. 4 amigos que se acaban de conocer, pues son más el yo superior. Hay el yo individual que el nosotros. Bien, porque están, imaginemos, en un 20%. O bueno, si se acaban de conocer, en un 5%. ¿Qué relevancia tiene esto? Estoy usando estas servilletas que van muy bien para limpiar. ¿Qué relevancia tiene esto? Mirad, dentro de la transición del yo al yo superior, pasando necesariamente por el nosotros, vamos a ver que los comportamientos de las identidades van a variar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con esto que es muy interesante. La parte autopercibida es simplemente presencia, autopercepción que ejecuta APX, es decir, que se autopercibe. Punto final. Y lo hace en varias escalas. En la escala de la parte autopercibida y en la escala de las partes superiores, hasta la escala de la PAP total, que engloba todas. Es decir, lo único que hace es autopercibirse a diferentes escalas, el yo y en diferentes yoes. De hecho, decíamos que en este caso, cuando culmina, lo que está sucediendo es que al ser todos nosotros un solo yo, la diferenciación del no yo, eso ya lo expliqué en el vídeo anterior, desaparece, ¿no? Esa diferenciación. Por lo tanto, somos lo mismo. Bien, mirad, en esta transición, que es 0,
25, 50, 75, 100, el yo, en nosotros, el yo superior, este es el yo individual, este es el yo superior. Bien, las identidades, sin embargo, perciben e interactúan con el escenario, son resultado de la percepción y tienen ciertas creencias. La creencia número 1 es, eso es el no yo, esto es el yo, si eso se apodera de mí, es decir, si el no yo, lo inerte, el resultado de mi percepción se apodera de la autopercepción que estoy percibiendo en mi interior, entonces llega la muerte, la inercia. Por lo tanto, tengo que enfrentarme a eso para resistir. Es cuando la sucesión de tiempos se van generando daños en esa membrana, ese límite que perciben donde están contenidos. Por lo tanto, si ese límite, esa membrana queda dañada, digamos que al entrar en contacto lo interno con lo externo engulle a lo interno, se diluye, lo interno se diluye en la totalidad de lo que no soy, por lo tanto viene la inercia, desaparezco. Así que vamos a ver que toda parte autopercibida, cuando es una identidad, va a interactuar con el escenario. ¿Cómo va a interactuar? Pues de aquí hasta aquí va a buscar el bien individual. De aquí a aquí va a migrar al bien común. Y de aquí a aquí va a buscar el bien superior. Bien, el bien individual es aquel que beneficia al yo. El bien común es aquel que beneficia a todos por igual, a nosotros. Y el bien superior es el que beneficia al yo superior. Cuando observas cómo se comportan los seres vivos en comportamiento colectivo, vas a poder saber en cuál de estas escalas están. Por ejemplo, tú ahora sales y observas cómo una avispa ataca a un saltamontes, obviamente entre ellos están en el bien individual, se atacan, se depredan, no hay nada. Y si ves ves de repente a unos perros que corren juntos, parece que juegan, pero llega la hora de comer, se pelean entre ellos e incluso llegan a matarse porque entonces puedes saber que están en una fase de asociación en la que prima el bien individual sobre el bien común. Sin embargo, si ves que esos mismos perros como que comen todos, aunque hay cierta jerarquía, todos comen, puedes saber que están persiguiendo el bien común. Bien, por ejemplo, cuando tú ves abejas en una colmena, puedes ver que cooperan entre ellos de una forma perfecta y empieza a haber una especialización. La especialización va a venir desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque el yo individual queda abandonado en su transición al yo superior. Y para que el yo superior sea una unidad que pueda mantenerse, preservarse por sí misma, todos los yoes van a renunciar a su individualidad para convertirse en partes especializadas que necesita el nuevo yo que va a surgir para tener autonomía. Así que renuncian a su individualidad no por el bien colectivo, sino por el bien superior. Bien, el bien individual es cuando yo busco satisfacer mis intereses. Cuando hay un conflicto de intereses entre yo y vosotros, yo me protejo los míos. En el momento en que equiparamos, hay una igualdad o equidad entre todos, estamos hablando del bien común. Es decir, por ejemplo, yo soy el que debe sobrevivir, yo soy el que debe tener comodidades, yo soy el que debe tener privilegios. Todos debemos sobrevivir. Sí que es verdad que habrá algunos que tengan más privilegios que otros, pero los intereses mínimos tienen que estar cubiertos. No, ni siquiera eso. Todos tenemos que ser exactamente lo mismo por igual. Pues entonces nos vamos del 50 a 75. ¿Entendemos? Sí, no nos matamos entre nosotros, pero cada uno que se busque la vida, pues de aquí a aquí. Ahora, tenemos que garantizar la equidad, todos somos lo mismo exactamente, nadie puede ser más que el otro, estaríamos en ese tramo y no somos nada, da igual lo que somos. Lo que importa es eso de arriba, estaríamos aquí. ¿Qué vamos a observar cuando hablamos del bien superior? Pues una renuncia total a la individualidad, es decir, ya no busco mis propios intereses, sino los de ese yo superior. Pues hormigas en un hormiguero, que tú las ves que no hacen nada para sí mismas, sino para el hormiguero. Incluso va a llegar todo el comportamiento de sacrificio.
tanto sacrifico mi individualidad como sacrifico mi vida, la apoptosis celular, el sacrificio de la abeja protegiendo a la colmena, el de la madre protegiendo a la entidad que forma la madre y o sea, esa familia, el sacrificio del soldado por la nación, de la hormiga por el hormiguero, del lobo por la manada. Según eso nos va a decir dónde nos ubicamos. Bien, así que tenemos el bien individual, el bien común y el bien superior. Cada uno con obviamente con sus intereses protegidos y perseguidos. Y luego vamos a tener, básicamente, a esta le vamos a llamar la fase de asociación, a esta cooperación, esta que llega desde aquí hasta aquí es cooperación, esta es asociación, y esta le vamos a llamar, realmente, le vamos a llamar especialización. Porque la especialización en verdad va a venir ya de aquí, pero la cooperación también. Estas se pueden solapar, pero bueno, si nos ponemos más estrictos diremos que la cooperación llega de aquí a aquí y a partir de aquí llega a la especialización siendo el primer tramo cooperación más especialización y luego especialización. Pero bueno, podéis ver más o menos. ¿Por qué? Porque hasta que no hay un punto de quiebre, o sea, digamos, aquí impera el yo, aquí impera el nosotros, aquí impera el nosotros y aquí impera el yo superior. Este es el yo individual, pero con una migración. Aquí, este nosotros tiene más del yo individual que obviamente del yo superior, y este nosotros tiene una tendencia hacia el yo superior en vez del yo individual. Así que el bien perseguido, la fase de asociación, cooperación y especialización están bien diferenciadas. ¿Por qué? Porque lo que las partes autopercibidas hacen, que es simplemente autopercibirse, eso es lo que pasa ahí detrás, pero lo que nosotros vamos a experimentar, lo que vamos a percibir, es que tenemos ciertos comportamientos porque interactuamos con el escenario. Todo eso se transforma en interacción con el escenario. Bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí y en el siguiente nos ponemos ya a trabajar todo esto bastante más en profundidad, viendo ejemplos, entendiendo lo que es la entidad suprema, el ser supremo, la entidad superior, el bien superior. Y bueno, y las entidades se diferencian entre entidades, eso lo diremos en el próximo, pero bueno, lo voy a adelantar. Las entidades se diferencian entre las entidades subordinadas y entidades vinculantes. Cuando empieza la fase de especialización van a empezar a surgir entidades subordinadas, que son agrupaciones dentro de agrupaciones. Imaginemos, por ejemplo, como un cuerpo que tiene, imaginemos que vemos como las células de la nada empiezan a agruparse para formar uno. Imaginemos que estamos haciendo un experimento, juntamos un montón de seres unicelulares, inducimos la transferencia de percepción y empiezan a formar un embrión, un bebé, imaginemos, de la nada. Veríamos cómo empiezan a especializarse, empiezan a formar tejidos, órganos, huesos, de todo. Y todo eso serían entidades subordinadas a la entidad vinculante que ostentaría el yo. Así, la entidad vinculante emergerá como el ser superior, como el yo, y las entidades subordinadas estarán obviamente subordinadas a este. Es decir, en la transferencia de percepción, cuando tenemos entidades subordinadas formadas por identidades con otras entidades subordinadas sobre las entidades subordinadas, a su vez con otras entidades subordinadas sobre las entidades subordinadas, imaginemos que esto es otra, y todas estas formando a la entidad vinculante, la transferencia de percepción se va a hacer realmente de las identidades a la entidad vinculante, pero pasando por las entidades subordinadas. Por lo tanto, ninguna entidad subordinada puede llegar al 100% de transferencia de percepción si no llega la entidad vinculante, porque son consecuencias, no son causa. Así que la transferencia de percepción se haría, imaginemos que estos son entidades subordinadas, y esto es la entidad vinculante. Olvidemos lo de PAP total, estamos hablando ahora de otro ejemplo. Entonces, hasta que esta no llegara al 100%, estas no llegarían al 100%. Y hasta que esta no alcanzara el 90, esta no alcanzaría, ninguna de ellas alcanzaría el 90. Pero cuando alcance el 90, todas habrán alcanzado el 90. Entonces, la transferencia se hace hacia ahí, pero conducida por medio de las entidades subordinadas. Y ya veremos el papel que tienen las entidades subordinadas, puesto que cuando estás en una familia, cuando tienes una pareja, todo eso son entidades subordinadas a una entidad vinculante que es muy superior y que, bueno, quién sabe, igual es la nación o igual es toda la humanidad, no lo sabemos aún. Eso hay que investigarlo. Pues nada, pero bueno, a nivel ontológico yo voy a decir la estructura y luego ya está la ciencia empírica que hay que desarrollar. Pues nada, seguimos en el siguiente. Un saludo.